y formó parte en realidad de una investigación amplia que derivó luego en en 4 tesis diferentes. Esto lo quiero contar, digamos, por respeto a mis compañeras, porque gran parte de ese trabajo fue realizado por un equipo grande, como de 8 personas. Eh, Estaba dirigido por la doctora Emilia Ferreiro y por María Claudia Molinari, que probablemente ustedes también conozcan a Claudia Molinari, a Emilia Ferreiro seguramente. Y esa investigación reunió un equipo de varios estudiantes y varios profesores con un propósito muy firme. La idea era abordar la problemática de la evaluación de los conocimientos sobre lengua escrita que poseen los niños en edades tempranas, en los inicios de la alfabetización. Por eso elegimos trabajar con niños y niñas de 5 y 6 años. La pregunta central de esa investigación era cómo podemos evaluar los resultados en términos de aprendizaje, en términos de saberes, considerando no solo lo que los niños aprenden, sino considerando el impacto que tienen en esos aprendizajes las modalidades de enseñanza-aprendizaje. Es decir, pudiendo hacer una relación entre lo que se aprende y el cómo, ¿sí? Y el cómo se enseña. En otras palabras, lo que buscábamos era datos empíricos que nos permitan comparar el impacto de modalidades de enseñanza diferentes en la construcción de la relación entre los niños y la cultura escrita. Había muchos aspectos para indagar en ese proyecto amplio. Lo que yo les voy a contar hoy se refiere solamente a algunas de las tareas que propusimos en esa investigación y que se refiere puntualmente a la producción de textos. Buscamos aportar a la discusión en torno a la pertinencia de la interacción con textos en los inicios de la escolaridad y generar datos empíricos que permitan dar cuenta de las posibilidades de los chicos de producir textos desde muy pequeños y cómo esas posibilidades están vinculadas a las prácticas sociales de enseñanza en las que participan. Buscábamos comparar de qué manera resuelven tareas de producción de texto niños que participaron de prácticas de enseñanza contrastantes, que en el contexto de la tesis definimos como básicamente dos: las prácticas de enseñanza de enfoque constructivista y las prácticas de enseñanza de enfoque tradicional o formal. Y la pregunta que recorrió todo el trabajo está vinculada a la pertinencia de la inclusión de textos en edades tempranas. La pregunta central es: ¿hay alguna razón para posponer el encuentro de los niños con la producción de texto? ¿O por el contrario, es pertinente y necesario generar ese encuentro de la manera más temprana posible? Entiendo que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos una respuesta para esa pregunta. Sabemos y deseamos que los chicos estén en contacto con la cultura escrita desde muy pronto, y no solo leyéndola, sino también produciendo escrituras. Sin embargo, de lo que trataba la investigación era de demostrar empíricamente por qué eso era necesario y tener datos duros para decirlo frente a posturas cada vez más difundidas que retoman una antigua creencia respecto a que los chicos y chicas no pueden trabajar con textos hasta que no hayan completado su alfabetización estricta, ¿no? Hasta que no hayan completado la construcción del sistema de escritura. Y si bien hay mucha experiencia pedagógica que demuestra lo contrario, no hay tantas investigaciones empíricas
que demuestren que eso es así. Lo que nos propusimos concretamente fue proponerle a los chicos y chicas que participaban de prácticas de enseñanza muy distintas una misma tarea y comparar los resultados. Y con ello contribuir al debate acerca de los enfoques sobre la enseñanza de la lengua escrita, revalorizando aquellos enfoques que proponen el encuentro temprano, elaborado y complejo con los textos de circulación social. El trabajo se llevó a cabo entrevistando niños de sala de 5 y de primer grado, y se analizaron 370 niños en total, 370 textos en total. A cada niño se le pidió producir en diferentes condiciones y los textos fueron analizados comparativamente considerando varias dimensiones: las edades, el nivel de escolaridad, las modalidades de producción y el contexto de enseñanza. Bueno, ahora para contarles cómo hicimos eso y desde dónde, voy a auxiliarme con unas diapositivas, así que les voy a compartir pantalla. A ver si se está viendo bien, Giuliani. Sí, está ok. Sí. Bueno, vamos a ir pasando algunas de las cosas que ya dijimos. El encuadre teórico de la tesis, básicamente, acerca de los aprendizajes, está parada en una teoría constructivista interaccionista. Acerca de la escritura, la concebimos como un sistema de representación del lenguaje, como un objeto cultural y no como una transcripción de la oralidad. Y como la mayoría de los textos que analizamos fueron textos narrativos, también tomamos los aportes de Labov, Valesky, Berman y Slovin para el análisis. Las preguntas centrales que nos realizábamos al analizar los textos de los chicos tenían que ver con qué diferencias y semejanzas entre lo que los chicos producen se explican por la edad, cuáles diferencias y cuáles semejanzas se explican por la modalidad de texto solicitada, porque les solicitamos producir textos orales, textos dictados a un adulto y textos escritos por sí mismo. Y cuáles diferencias y semejanzas tienen que ver con el impacto del contexto de enseñanza, ¿no? Cuando nosotros en esta investigación hablamos de contexto de enseñanza y decimos enfoque constructivista, estamos describiendo situaciones de trabajo en las que los textos orales y escritos están presentes de manera continua, sostenida, en la que se trabaja a partir de proyectos de lectura y escritura, donde permanentemente se lee dentro de la sala de clases con modalidades diferentes, con propósitos distintos, donde se les solicita a los alumnos producir textos, donde la biblioteca es un recurso diario, variada en género, al cual los alumnos pueden acudir espontáneamente, y donde se los pone en contacto desde el inicio, no solo con textos infantiles o escolares, sino con textos cercanos a los que circulan socialmente. Aulas donde hay periódicos, donde hay libros, donde hay cartas, donde hay notitas, donde hay ahora también mensajes de texto, donde con todos los textos que circulan socialmente se trabaja en el aula. Y también aulas donde, además de todo eso, las escrituras que circulan no son solo escrituras adultas, sino que hay escrituras de niños. Y cuando hablamos de enfoque formal, estamos describiendo aulas de trabajo, aulas o salas de clase, donde se trabaja centralmente en torno al aprendizaje del sistema de escritura y de lo que nosotros llamamos habilidades o prerequisitos, ¿no? Los famosos prerequisitos como condición previa. Hasta que esto no se dé,
no los exponemos ni a la lectura ni a la escritura de texto. Donde la lectura es preponderantemente por parte del alumno, donde se trabaja más que en la escritura de textos, en las situaciones de descifrado de sílabas y palabras, donde los textos orales, pero no textos escritos hasta que no estén convencionalmente alfabetizados, y donde las bibliotecas en general son preseleccionadas por los docentes y no al alcance directo de los niños, y se leen textos únicos. Obviamente en esas aulas no existían escrituras realizadas por niños como fuente de información. Solo las escrituras convencionales o correctas, que son las adultas. Tomando esas descripciones, buscamos aulas que representen uno y otro enfoque en diferentes escuelas. En escuelas todas de gestión pública y todas de población económicamente desfavorecidas. Y buscamos escuelas en distintos lugares de la Argentina. Trabajamos con escuelas de La Plata, del lugar de nuestra universidad, con escuelas de la ciudad de Buenos Aires y con escuelas de la provincia de Córdoba. Siempre al seleccionar la muestra para la investigación, buscamos aulas donde los maestros fueran maestros comprometidos con su tarea, trabajaran en uno o en otro enfoque. Lo que nos interesaba era que fueran maestros que confiaran en su método, en su enfoque, y que los llevaran a cabo seriamente, con responsabilidad, ¿no? Con un trabajo planificado, sistemático, que fueran buenos referentes de la modalidad de enseñanza y que la defendieran, digamos, que estuvieran convencidos de lo que hacen. Y respecto a los niños que elegimos dentro de cada escuela para trabajar, buscamos que haya niños que muestren diferentes niveles de autonomía y de desempeño en clase. Es decir, no hacíamos una elección de los mejores de ninguna manera, sino que sabemos que el aula es heterogénea y queríamos que nuestra investigación reflejara esa heterogeneidad en los diferentes niveles de acercamiento en la construcción. Sí buscábamos que fueran chicos que tuvieran asistencia continua a clase. Supongo que será igual en Brasil. En la Argentina hay, sobre todo en algunos sectores de población, muchas dificultades para acceder con continuidad a la escuela. Hay dificultades vinculadas con la realidad poblacional y con la realidad económica, ¿no? Así que para que poder hacer una comparación efectiva, necesitábamos que los chicos tuvieran igualdad, homogeneidad en ese sentido, ¿no? Homogeneidad en la oportunidad de acceso. En función de eso, tomamos en total 8 escuelas diferentes, de las cuales resultaron integrantes de la muestra de trabajo 123 niños en total, distribuidos de esta manera. Chicos de clases constructivistas y de clases de enseñanza formal, chicos de sala de 5 y de primer grado, más o menos en números parejos. Y a esos 123 niños, con un rango de edad promedio en las salas de 5 entre 5 y 6, y en primer grado entre 6 y 7, les hicimos la solicitud de los textos. La tesis trabajó en varias propuestas. Yo solo les voy a contar la propuesta de trabajo vinculada a la producción de textos. ¿Cómo hicimos la solicitud de los textos para que luego analizaríamos? Nosotros queríamos que todos los chicos, los que trabajaban con enfoque constructivista y los que trabajaban con enfoque formal, se encontraran ante una tarea que para ellos fuera familiar, porque evidentemente en una y otra postura la forma de trabajo era diferente y las cosas que les pedían a los chicos hacer era diferente. Pero encontramos que tanto en una como en otra era muy frecuente la solicitud de escribir
a partir de viñetas, a partir de ilustraciones. Entonces elegimos una historieta sin texto para solicitarle a los chicos que ellos produjeran a partir de lo que veían. Esta historieta pertenece a Quinos, supongo que muchos conocerán de qué se trata Mafalda. Es una historieta culturalmente muy difundida en la Argentina y con mucho arraigo. Casi todos los chicos en la escuela en algún momento tienen acceso a una revista o a un libro de Mafalda. Entonces, bueno, nos pareció interesante tomar una producción que pudiese tener arraigo en todos. Esta historieta la elegimos primero porque tiene 3 momentos, que es algo que en la escuela habitualmente en la Argentina se hace, proponerles una viñeta de no más de 3 o 4 cuadros para que los chicos renarren y a partir de ahí escriban. Bueno, ustedes ven lo que está pasando en la historieta. Hay 2 planos de acción. Ahí está el nene, que es Guille, el hermanito de Mafalda, mirando la tele, y a su vez hay algo que pasa en la tele, en el televisor. A partir de la observación de esa historieta, les pedimos a los chicos 3 producciones. Una producción oral, les decíamos, te voy a mostrar una historieta, contame lo que ves, solo contámelo, y nosotros los grabábamos. Entonces, esa producción oral la teníamos en formato en audio nosotros y la transcribíamos después, tal cual como el niño la dijo, ¿sí? Ese es el primer texto, el texto oral que les pedimos. Luego les pedimos que se pongan en esta posición. Vos ya viste la historieta y se la querés contar a un amigo, le querés escribir a un amigo para contarle lo que ahí dice, lo que ahí sucede, y tenés que decirle a ese amigo todo lo necesario para que la entienda. No lo vas a escribir, me lo vas a dictar. Esto tenía que ver con que sientan la libertad de construir un texto sin el condicionamiento de no poder efectivamente escribirlo, ¿no? O sea, que todos los chicos sintieran que podían escribir un texto o no, puedan producir uno a través del dictado a un adulto. Así que el segundo texto que les propusimos era por dictado a un adulto. Nosotros escribíamos tal cual como él lo decía, tal cual. Y luego se lo leíamos para que él nos diga, esto es lo que a medida que nos iba dictando, le releíamos para chequear con él esa información. Esto me dijiste, sí, seguimos adelante. Y la tercera consigna, les decíamos, bueno, ahora sí, vos vas a escribir, lo vas a hacer vos, vas a escribir lo que ocurre en la historieta. Síntesis, obtuvimos textos orales, textos dictados al docente o al adulto y textos escritos. Ese total de textos hemos analizado. ¿Qué analizamos en los textos? Estos 3 aspectos: la longitud, el género y el contenido. También hicimos un análisis de lo que pasaba en el proceso de oralidad de escritura, cómo se iba transformando lo que los chicos ponían en esta primera producción, en esta segunda y en esta tercera, ¿no? Nos pareció un análisis interesante porque realmente a medida que iban avanzando se producían cambios que iban ajustando el registro. Yo les voy a contar hoy esencialmente sobre el género y el contenido. Giuliani, vos me decís si voy bien con los tiempos y eso. Cuando analizamos los textos encontramos que los chicos habían producido textos narrativos, textos descriptivos, los categorizamos de esa forma, ¿no? O sea, lo que ellos habían producido en el análisis nos dio la posibilidad de categorizarlos en narrativos, descriptivos, textos mixtos,
textos de una cláusula y listas de palabras. Les muestro un ejemplo de cada uno para contarles más o menos qué fue lo que nos permitió categorizarlos así. Cuando hablamos de textos narrativos, nos referimos a esos textos producidos por los chicos donde los eventos están relacionados, donde hay una secuencia por lo menos una huella temporal, ¿no? Por ejemplo, este es un texto oral de Lara, una nena de sala de 5 constructivista. Esta historia empieza así. Un bebé un día estaba mirando una telenovela y pensó que la chica estaba sola. Entonces el bebé pensaba que era de verdad la chica. Entonces se sacó el chupete para darle un beso. Esto para nosotros es un texto narrativo porque tiene un inicio, tiene un conflicto, tiene un final, porque existen conexiones causales al usar el entonces, por ejemplo, y porque está ordenado temporalmente. Después encontramos textos que llamamos descriptivos, que eran donde aparecía la secuencia de estados y de eventos de la historieta, pero sin establecer entre ellas secuencia temporal, como por ejemplo este. Este es también una descripción oral, es un texto oral de una nena de 5 años, donde lo que vemos es que solamente cuenta lo que ve. 3 televisores, 3 bebés, un enchufe, 3 enchufes, uno está besando a otro, el de la historia en la tele, tiene una muñequita. O sea, lo que hace es nombrar los personajes, nombrar los eventos que ocurren, pero de manera sucesiva, sin establecer relaciones. Y además es muy fuerte, y esto nos pasó bastante, ver que realmente no logran en su texto incluir la idea de que se trata de una globalidad. Lo describen como instancias diferentes, como si fueran 3 personajes diferentes, 3 televisores diferentes. Y después vimos textos mixtos, donde hay una secuencia temporal, pero suele ocurrir que no en todo el texto, sino solo en una parte, o donde aparecen cuestiones como esta que vimos antes, la identidad de los personajes es confusa, pareciera que fueran 3 bebés distintos, eso apareció mucho. Por ejemplo, este es un texto mixto. Guille está viendo la tele, acá se dan un beso, acá llora, acá llora porque la dejó. Hace así con el chupete. El así nosotros le llamamos deícticos y es una muestra de... suele ocurrir mucho, incluso en los textos escritos, es un indicio de oralidad en la escritura, ¿sí? Y hace que, digamos, muestra que el niño todavía no tiene conocimiento de lo que tiene que reponer cuando escribe en el mensaje. Esto es un texto mixto porque incluye de alguna forma la causalidad, pero no en toda la producción, sino solo en una parte. Y después hubo producciones menos complejas, que fueron, por ejemplo, estas, chicos que solo podían contar uno de los sucesos que veían, ¿sí? Algunas veces en una sola cláusula incluían un poco más de información, como, bueno, la intención del personaje, la idea de la conexión entre los dos planos, ¿no? El bebé y lo que pasa en la tele, pero siempre en una cláusula. Y otros chicos solo pudieron producir, tanto en lo oral como en lo dictado, como en lo escrito, solo listas de palabras. ¿Qué ves en la historieta? Veo chupete, veo nene llorando, veo televisor. Bueno, acá lo que ustedes pueden ver en esas barras es de alguna forma un asomo a los resultados de esto. Nosotros lo que vimos es que
En el sector amarillo, ¿ven? De cada barra se encuentra el porcentaje de producciones narrativas de cada grupo. Los grupos de sala de 5 que trabajaban con enfoque constructivista pudieron, entre ellos se encontró que un 31% de los textos fue narrativo. En cambio, la misma edad, pero en enfoque tradicional, solo un 13% de los chicos logró hacer textos narrativos. Lo consideramos como el más complejo de las posibilidades, ¿no? La construcción de un texto narrativo. Entonces esta diferencia nos parecía significativa. Y respecto a las escuelas de primer grado, o sea, los chicos de 6 años, esa diferencia se profundizaba aún más, ¿no? Los chicos de 6 que trabajan de escuelas constructivistas, en esos grupos se encontraron 57% de textos narrativos y 33% en las escuelas de enfoque formal. Esto iba como empezando a mostrarnos unos datos interesantes de que podrían hablar de una influencia de la forma de trabajo en la posibilidad de los chicos de construir textos narrativos organizados. Para ser más puntuales, decidimos ver qué pasaba dentro de todo eso que llamábamos narrativas, porque realmente eran muy diferentes unas de otras. Y encontramos que había diferentes complejidades en las narrativas. Clasificamos en 4. A todas las narrativas que los chicos produjeron de todas las escuelas, de todas las edades, las clasificamos en 4 categorías que por supuesto surgieron del análisis, no eran previas, ¿no? Narrativas globales, de organización temporal y causal, de organización solo temporal y narrativas mínimas. Las narrativas globales, bueno, en lugar de describirlas les muestro directamente ejemplos porque así no se van a aburrir mucho. Narrativa global es una narrativa donde hay más de 2 cláusulas, donde se incluye la presentación, se incluye el conflicto, se incluye la resolución, y de una manera globalmente organizada, como este, ¿no? Guille ve la tele, ve que el marido de la actriz se va y lloró con mucha tristeza. La inclusión de modalizaciones, que le llamamos nosotros, con mucha tristeza, lo consideramos algo que lleva a una construcción, ¿no? Un tiempo de construcción y es un indicador de que ese chico ha podido construir una relación con ese tipo de textos que le permite enriquecer su producción. Guille quiso darle el chupete, pero no pudo dárselo porque estaba en la tele. Que acá hay temporalidad, hay causalidad, hay incluso alusión a los estados internos de los personajes. Ese es el tipo de narrativa más compleja que encontramos. Después encontramos otras que estaban muy cerca de eso, pero donde a lo mejor faltaban algunos de los eventos de la historieta. El hombre lo dejó, la mujer se quedó llorando porque el hombre se fue a trabajar, y Guille le dio el chupete porque le dio tristeza. Acá no está contando que hay 2 planos, que eso pasa en la tele y que Guille no forma parte de eso, ¿no? Eso es básicamente lo que falta. Y después tenemos narrativas donde solo hay organización temporal y narrativas mínimas donde hay 2 cláusulas nada más conectadas solamente de forma temporal. Bueno, por ejemplo este. El bebé está mirando la tele, le da el chupete a la señora, después pasa el marido. Básicamente de lo que se trata acá es que hay después, hay luego, hay, pero no hay entonces, por eso, ¿sí? No se incluyen las causalidades. Y estas son las narrativas mínimas, cortitas, adecuadas, pero donde falta información, donde no siempre hay temporalidad y causalidad. Bueno, ¿qué notamos ahí? Las narrativas más complejas, vamos a mirar, que son las globales, encontramos que entre las narrativas de sala de 5 constructivista, un 30% son globales, mientras que en los grupos de
escuelas con enfoque formal solo alcanzan ese nivel de producción un 8% de los textos. Y lo mismo pasa en la primaria, ¿no? Acá están invertidos, perdón. En primaria, en sexto grado, a los 6 años, el 70% de las narrativas son globales y solo el 33% en las escuelas formales. Lo mismo ocurre con la que le sigue en complejidad, que son las narrativas temporales y causales, son mucho más frecuentes en las escuelas constructivistas que en las escuelas con enseñanza formal. Bueno, el otro aspecto que analizamos es el contenido. ¿En qué nos fijábamos? Cuando decimos contenidos nos estábamos fijando en dos aspectos, que estuvieran incluidos los dos planos, esto que les decía de el plano de lo que ocurre en la telenovela y el plano de las acciones de Guille, y el contenido evaluativo, o sea, la inclusión de contenido evaluativo en el texto. Queríamos ver si los chicos en sus narraciones podían incluir las causas, los propósitos de los personajes, las intenciones, los estados internos, esto de lloraba, estaba triste, los estados pensaba, ¿sí? Y bueno, entonces encontramos textos que nosotros llamábamos de planos integrados, donde los dos planos, el bebé y lo que ocurría en la tele, estaban presentes, vinculándose, ¿sí? Y encontramos planos justapuestos, donde están presentes, pero se los narra como si fueran dos historias distintas. Y después encontramos narrativas donde se hablaba de uno solo de los planos. O se hablaba de lo que pasó en la novela o se hablaba de lo que le pasaba a Guille. Los planos integrados, nuevamente vimos que eran mucho más frecuentes en los grupos donde el enfoque de enseñanza era constructivista. Los chicos, inclusive los chicos de 5 años de escuelas constructivistas, lograban mejor desempeño que los chicos de 6 años de escuelas formales. Y después hicimos un tercer análisis que tenía que ver con detectar qué contenido evaluativo se incluía. En este ejemplo, por ejemplo, se está incluyendo estados afectivos y causales. La persona que escribió este texto, el niño que escribió este texto, este es un texto escrito de un primero constructivista, pudo incluir estados afectivos, triste, feliz, y puedo inscribir las causas de esos estados. Otros textos pudieron incluir la intencionalidad. ¿Por qué se sacó el chupete? Porque quería acariciarla. ¿Y para qué lo hizo? Para que no se entristezca. O sea, la inclusión del por qué y el para qué de las acciones de los personajes es importante. Y por último, hicimos el análisis de si podían incluir los estados internos, el pensamiento. Cree qué, piensa qué. Al respecto vimos que, ¿qué ocurría? Decidimos separar los textos en ¿incluye contenido evaluativo o no lo incluye? Y esto fue lo que vimos como resultado. En las escuelas constructivistas, más del 50% de los textos narrativos incluían contenido evaluativo. Y en las escuelas de enseñanza formal, entre un 15 y un 20%, que la diferencia era sustancial. Bien, vimos varias cosas más, pero para no extenderme demasiado, les quiero mostrar solamente algunos de las conclusiones. Llegamos a estas conclusiones. En los textos narrativos escritos, a nivel de la escritura son más Gabi, frecuentes en las escuelas. Sí. Posso fazer uma sugestão? A gente fazer o intervalo agora
E aí, na Sí. volta, você retorna com as conclusões? Porque daí já vai... Bueno, perfecto, O que você perfecto, acha? perfecto. Porque daí não corta no meio da sua Bien. explicação. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Sí. Você prefere que eu faça agora ou você deixa... Sí, está bien. Aqui a Michele da Lacqua perguntou, e essa diferença se dá pela oferta maior de leitura ofertada aos alunos? Acho que ela se refere à diferença quando você mostra lá nos quadros. Essa diferença que se vê tem a ver com a oferta, eles lerem mais, ou pelas práticas também desenvolvidas, né? Sí, nuestra hipótesis o de trabajo es que esa diferencia tiene que ver con las prácticas de enseñanza circulantes, porque acceso a lectura tenían todos los chicos, pero no todos tenían acceso a pensar sobre la producción escrita, de colectivizar una reflexión sobre qué se pone en un texto, qué no se pone, cómo lo organizo. La diferencia que nosotros vimos entre una y otra modalidad de trabajo es eso, ¿no? La posibilidad que se da en el enfoque constructivista a reflexionar sobre los textos, a construirlos, a practicar la producción de textos desde edades tempranas, creemos que es eso lo que influye, más que el acceso a la lectura. La presencia de textos escritos, la reflexión sobre la producción de textos, que en una está presente y en otra no. No sé si responde a la pergunta. Sim. Na sequência, ela falou tanto a quantidade de produção quanto a produção com maior qualidade é bem maior na escola construtivista, vendo os seus dados, né? La escrita es mayor en las escuelas constructivistas y la complejidad de los textos logrados también. Hay números que yo no traje ahora en este PowerPoint, pero que muestra también muestra la resistencia a escribir en los chicos a escribir textos, los chicos de escuelas formales, y cómo era mucho más frecuente en las escuelas constructivistas que niños que están en etapas, por ejemplo, silábicas de construcción del sistema, se animaran igual a escribir textos. Eso era muy significativo. La diferencia entre unos y otros. Como aún ellos siendo conscientes de que no escribían convencionalmente, no se limitaban a escribir palabras, proponían escribir textos. E aí, Angélica Medli pergunta, eu gostaria de saber em que ano da escolaridade tem início o processo de alfabetização das crianças? Quando que começa a alfabetização? Cuando comienza habitualmente como contenido oficial es en primer grado, a los 6 años. No obstante, en general, en el nivel inicial en Argentina, entre 4 y 5 años se trabaja muchísimo sobre la exploración de la escritura y muchos chicos en sala a los 5 años ya empiezan a acercarse a la construcción de la alfabeticidad. No sé si entendí bien, ¿era esa la pregunta? Sí. En la muestra que nosotros tomamos había chicos de todos los niveles de construcción. Había chicos de 5 que estaban alfabéticos, silábicos, previos a la fonetización, y en primero lo mismo. Porque el pasaje a primer grado, eso sí es importante, no está condicionado de sala de 5 a primero ni de primero a segundo por el logro de la alfabetización. O sea, entre los 5 y los 7 años
el pasaje de grado es automático y los chicos pasan de 5 a primero y a segundo, hayan terminado de alfabetizarse o no. Eso es importante, digamos, comentarlo, ¿no? Que no es un requisito para la aprobación, se los considera como un ciclo, como una continuidad pedagógica, y se les da tiempo a los chicos para continuar su construcción de la alfabeticidad. Sí. No sé si en Brasil também é assim. Em Brasil tem uma discussão um pouco estranha de quando começa a alfabetização, que é proibido alfabetizar na educação infantil, porque na nossa tradição escolar, ou a educação infantil era para cuidar ali das crianças, ou então para antecipar os conteúdos do nível primário, do fundamental. Então, trabalhar com aquilo que se considera pré-requisito para as aprendizagens oficiais. Na nossa perspectiva, não faz sentido essa pergunta, né? Se pode ou não alfabetizar na educação infantil, porque a gente entende que desde o início, né, desde sempre, as crianças estão inseridas nas práticas, né, da nossa cultura, que é uma cultura letrada, e que então, desde esse momento, ela está inserida em práticas de alfabetização, né? Ela está refletindo ali sobre esse objeto, né, que a circula, que ela está circulando, que ela está inserida nele, né? Sí, es el nudo es el nudo que queríamos al que queríamos aportar con la tesis, digamos, mostrar que no era necesario prerequisitos ni esperar a, digamos, que la escritura es un objeto cultural que está presente en la vida de los chicos y chicas, y que por qué no dejarla entrar a la escuela en toda su complejidad, ¿no? Então, aqui a gente tem escola que não trabalha nada relacionado à leitura e à escrita até a criança chegar no primeiro ano. Temos escolas que, porque daí a alfabetização tem que ocorrer, aí é engraçado porque antes não se faz nada, não se convida a criança para refletir sobre a leitura e a escrita, e aí, de repente, no primeiro ano ela tem que, em um ano, dar conta da alfabeticidade aí do sistema. Aí tem outras escolas que antecipam, né? Então, os conteúdos mais formais, uma reflexão mais sistematizada, né, para a educação infantil, não só pensar na escrita como ela existe, né, na sociedade, mas com aquilo que se considera pré-requisito, como o ensino do nome das letras, ensinar traçado, ensinar os sons, para que quando ela chegue no primeiro ano ela esteja pronta, né, pensando nessa ideia de prontidão. E há algumas escolas que tentam uma prática mais construtivista, pensando a reflexão ali sobre a escrita desde sempre. Bueno, en Argentina oficialmente, en los principales distritos al menos, ha instalado el enfoque constructivista, lo cual no quiere decir que suceda en todas las escuelas, ¿no? Por supuesto. Pero desde los requerimientos oficiales se trabaja con la exploración de la lengua escrita desde sala de 5. No necesariamente apuntando a la construcción del sistema de escritura, pero sí a la exploración de las prácticas sociales de lectura y escritura. Lo que pasa es que era necesario defenderlo porque estábamos en un momento de retorno de prácticas como las que vos describís, de los prerequisitos muy traídas de la mano de los enfoques de las neurociencias, y bueno, entonces por eso era la intención de buscar evidencia empírica que respalde esta otra mirada, ¿no? Bueno, no sé si querés que sigamos con preguntas o que continúe con lo que restaba de la exposición. Só comentando que a Luana colocou aqui no chat,
Essa investigação traz a discussão da importância sobre a reflexão sobre as práticas desenvolvidas e os propósitos da ação pedagógica, suas intencionalidades e a possibilidade de aprendizagem. Parabéns. Sí, eso sí, coincido perfectamente. Muchas gracias. Vamos seguir, então, com as conclusões. Bueno, básicamente lo que vimos como resultados es que los textos narrativos escritos son más frecuentes en las escuelas constructivistas en 5 y en 6 años, que las narraciones de organización global y temporal y causal también son más frecuentes en las escuelas constructivistas, que respecto al contenido, la inclusión de los dos planos de la historia en las escuelas constructivistas aparecía en edades más tempranas, y también pasaba lo mismo en la inclusión de contenido evaluativo en los textos. Se daba en edades más tempranas y en mayor frecuencia en las escuelas constructivistas. Estuvimos después analizando qué ocurría con el estudio previo sobre narrativas y vimos que nuestros resultados coincidían con lo que ya habían anticipado otros investigadores, Barriga, Berman, Hess, Romero Contreras, Veneciano, de que la posibilidad de construir textos narrativos aumenta con la edad, y también del hecho de que hay un camino de desarrollo para las capacidades narrativas. Pero, y ahí la coincidencia también con Berman, es que ese desarrollo depende del contexto de producción. En nuestro caso, el contexto de producción es estimulado de maneras diferentes en diferentes enfoques pedagógicos. Y ya en relación a lo que nosotros podemos aportar al debate, vimos que al cruzar la variable de la edad con el enfoque pedagógico, las diferencias no fueron significativas a la hora de producir textos orales, pero sí fueron significativas en el momento de la producción de textos escritos. Y vimos que hay más narración en sala de 5 constructivista que en chicos de 6 de escuelas formales, con lo cual esto mostraría que el camino de desarrollo para las capacidades narrativas puede variar según el contexto de enseñanza. Respecto al contenido evaluativo, encontramos coincidencias con estudios previos respecto a que la simultaneidad de las acciones a través del uso de marcadores es frecuente en los niños de 5 o 6 años. O sea que los chicos logran en sus textos expresar la simultaneidad desde edades tempranas. Lo que nosotros vimos para sumar a esa coincidencia es que no solo pueden establecer la simultaneidad de acciones, sino que pueden integrar planos de acción simultáneos, y que eso lo logran incluyendo contenido evaluativo. Y también que el enfoque pedagógico influye para que lo puedan hacer en edades más tempranas. Respecto a la función evaluativa, en general coincidimos con los estudios previos en que aparece con mayor frecuencia a medida que los niños avanzan en la edad, y que el contenido evaluativo en los textos escritos se da a partir de los 8 años en general. Nosotros vimos en la presente tesis que el contenido evaluativo aparece mucho antes de esos 8 años, por lo menos en los contextos en los que pedagógicamente se trabaja y se le da un lugar a la reflexión sobre el contenido evaluativo. Los chicos son capaces de incluirlo en sus textos desde los 5 años y medio. Bueno, y además podemos sumar, digamos, que no solo influye la edad y el contexto de producción y los procedimientos de investigación, sino que realmente a esas condiciones
se suma el contexto de enseñanza como un factor que posibilita la inclusión de contenido evaluativo. Nos quedan un montón de interrogantes abiertos. Nosotros durante el trabajo nos quedó como algo a seguir investigando la capacidad de revisión que mostraban los niños en su propia producción, ¿no? Cómo iban revisando el texto que producían cuando lo pasaban de la oralidad al dictado al docente y luego a la escritura por sí mismo. Y otra cuestión que nos quedó ahí pendiente para retomar y que nos parece interesante para abordar, si alguna se anima en sus tesis, es qué les pasa a los niños y a las niñas cuando tienen que construir un texto oral pensado para ser escrito, ¿no? Como ese intermedio en, bueno, no te estoy contando, sino que te estoy contando para luego escribir. Esto de ese pasaje es algo interesante de ver cómo lo conciben los chicos. Bueno, y lo que vimos y es interesante es que aunque no se lo solicitamos, realmente se mostró una capacidad de revisión interesante. Y quedan preguntas. Bueno, ¿en qué edades pueden efectuar estas revisiones? ¿Qué condiciones? ¿Qué aspectos de sus textos revisan? ¿Qué podrían revisar en textos ajenos? Y también, volviendo a la cuestión del texto oral pensado para ser escrito, que es un concepto que nosotros tomamos de Camps, bueno, ¿qué dificultades ofrece pensar y dictar un texto? ¿Y por qué pasa? Esto pasó en todos los chicos. El texto dictado a un adulto es siempre más corto y muchos chicos no lo pudieron producir. Esa instancia donde les pedíamos, contanos, dictame cómo lo escribirías, en general dictaban 3 o 4 frases y luego en su escritura ponían mucho más. Y muchos chicos desistieron de hacerlo. Empezaban a dictarnos y automáticamente empezaban a escribir ellos y a cortar el dictado. Eso resultó muy interesante, ¿no? Para retomar y analizar. Y bueno, las preguntas que surgen ahí tienen que ver con esto. Bueno, ¿qué conocimientos sobre la relación oralidad y escritura se les ponen en juego a los chicos a la hora de armar esas producciones? Y qué elementos pueden tener en cuenta y cuáles no. Bueno, como que abre muchos interrogantes para seguir trabajando. Y bueno, me parece que está bien, que hasta acá es lo que tengo para decir. Hay una cosa que siempre queda pendiente, que lo trabajamos mucho conceptualmente, cómo considerar todas estas cuestiones en la evaluación de la calidad de los aprendizajes. Porque, bueno, todas las evaluaciones que se hacen a nivel macro son siempre evaluaciones que están midiendo la calidad desde otros criterios y no desde estas que estamos hablando nosotros, ¿no? En general, las evaluaciones de calidad del aprendizaje no consideran la producción escrita. Y bueno, eso es algo que nos parece que estaría bueno aportar para modificar. Fin. Así que seguimos charlando. Obrigada, Gabriela. Que pesquisa muito interessante. Deixa eu ver aqui no bate-papo tem um comentário da Cíntia de Carvalho. Gente, agora vocês podem fazer as perguntas para a Gabriela, eu vou conversando aqui com ela, enfim, mas vocês podem sinalizar no chat ou abrir o microfone, porque a ideia é a gente poder perguntar coisas sobre a pesquisa, sobre o processo de pesquisar, enfim, fiquem à vontade. Aí a Cíntia de Carvalho, ela comentou aqui, a criança, ao entrar no primeiro ano,
quando colocado em situações de escrita, é evidente sua resistência por causa dessa lacuna de concepções de ensino e do enfoque pedagógico. Ella pregunta si notamos esa resistencia. ¿Esa es la pregunta? Acho que é mais um comentário que ela fez. Comentario. Sí, pero sí, es así, digamos, hay un enfoque que trabaja explícitamente en vencer esa resistencia y construir seguridad para, y otro enfoque que no lo habilita. Los enfoques de enseñanza habilitan o deshabilitan. Sim. Esto realmente es así. Eu acho que é a questão central, né, Gabriela, isso que a Cíntia apontou, porque um enfoque diz que as crianças podem ser convidadas desde sempre a lerem e a escreverem por si mesmas, por meio do professor, da maneira que elas podem fazer. No outro, diz que não, que só pode depois que souber determinadas coisas. Por isso que elas não se sentem autorizadas, né? Sí nos hemos encontrado durante las entrevistas, porque todo esto nosotros lo hicimos en entrevistas individuales, 1 a 1 con los chicos, ¿no? Separados del aula, en un ambiente propicio, y realmente nos hemos encontrado que chicos que en el aula eran conceptuados como resistentes, al ofrecerle las condiciones adecuadas, escribían, y escribían un montón. ¿No? Como cuando les decíamos, mira, está bien, escribí como te salga, como puedas, podés preguntarme, podés buscar información. Escribían y realmente eso lo notamos mucho. Que había a lo mejor hasta un rendimiento diferente en la entrevista que el cotidiano en el aula. Como una soltura distinta, ¿no? Porque además nosotros antes de hacer la entrevista de escritura les pedíamos otras tareas a los chicos, con lo cual eso ya habían construido de alguna forma ¿se acuerdan que les conté que eran 4 tesis? Cada tesis analizó 2 o 3 tareas de un conjunto de entrevistas a los mismos chicos. Por ejemplo, yo entrevisté a 50 niños, a los cuales les hacía 2 entrevistas a cada uno, de a veces 40 minutos de duración. O sea, había un trabajo, y la escritura fue lo último que pedimos, para generar de alguna manera un contexto propicio a que la escritura llegue. Cuando nosotros llegamos a pedirle la escritura a cada niño o niña, ellos ya nos conocían, ya sabían para qué estábamos ahí, ya sabían de qué temáticas estaban hablando con nosotros. Entonces eso ayudaba, ¿no? Aqui no chat, a Aline Leão pergunta: Gabriela, quais estratégias você sugere para favorecer a elaboração pela criança de um texto oral para ser escrito? O que você acha que ajuda nesse processo? Poderia contar mais sobre esse aspecto? Bueno, esto no tiene que ver en sí con este trabajo que les estamos contando ahora, pero desde lo que nosotros llamamos de didácticas con enfoque constructivista, siempre lo que estamos diciendo es que el texto, las condiciones para que un texto pueda ser oralizado y escrito es que ese texto se construya en el contexto de una secuencia de trabajo, con un propósito claro, que tenga un sentido, que esté incluido en una práctica social, ¿sí? O sea, por ejemplo, la consigna que nosotros les planteamos de, ¿viste esta historieta? ¿Te gustó? ¿Y querés que un amigo sepa de qué se trata? Bueno, te estamos diciendo, hay un objetivo, hay un destinatario preciso. Entonces, si primero me lo contás para recordar lo que sucedió, para organizar tus ideas y después lo escribís. Generar esos contextos que además son los contextos en los que todos producimos textos, ¿no?
¿Cuándo producimos? Cuando tenemos algo para decir y alguien a quien le interese. Y un objetivo, lo queremos decir para, lo queremos escribir para. No sé si es esa la pregunta, pero vos me decís si comprendí bien la idea del interrogante, digamos. Creio que sim. Aline quer falar? Sim, pues. Pois sim. Aqui a Michele comenta: realmente, os textos ditados a um adulto são mais curtos. Estou trabalhando reescrita com a minha turma de segundo ano, que também foi minha turma no ano passado, no primeiro ano. E a produção inicial foi bem pobre. Precisou de bastante intervenção para olhar para a linguagem que se escreve e achei que ainda tinha coisa que não davam conta no momento. Sí, el texto por dictado al adulto, eso es bastante complejo aparentemente, es algo que está bueno seguir investigando. Es una situación que nosotros en Argentina hemos ido como sistematizando como parte de las propuestas de trabajo en el aula. La escritura por dictado al maestro. Colectivamente, en muchas situaciones dentro de los proyectos les proponemos, vamos a escribirlo entre todos, ustedes me dictan y yo escribo. Y ese escribir del maestro no es un escribir, digamos, un reproducir lo que me están diciendo, sino que a medida que le van dictando, el maestro repregunta. ¿Y les parece poner así directamente? ¿O de qué otra manera podríamos empezar? ¿Qué otras palabras podríamos usar? Bueno, vamos a poner esto. ¿Qué información está faltando en este texto que escribimos entre todos? Incluso, lo que se hace muchas veces es antes proponer planificar el texto. Entonces, bueno, vamos a escribir un nuevo final para Caperucita. ¿Qué no puede faltar? Planifiquemos, ¿no? ¿Qué va a ir primero? ¿Qué va a ir después? Bueno, ahora díctenme, ¿cómo lo podríamos empezar? Y ahí te van a surgir varias ideas. Lo podríamos empezar diciendo, y entonces Caperucita, y otro va a decir, no, yo quiero poner de esta forma Caperucita, y se van discutiendo colectivamente las opciones. Y el maestro de esa forma modeliza todo lo que implica las decisiones que hay que tomar al escribir. Nos parece como muy importante ofrecer esa situación de escribir a través de un adulto, porque releva del uso del sistema en sí y permite poner la reflexión, el eje de la reflexión en el cómo, el qué, en la organización, en las cuestiones de coherencia, de cohesión. Gabriela, sobre esse assunto do texto ditado ao professor, você acha que também, às vezes, as crianças, numa primeira situação, elas produzem menos porque é uma prática que elas estão menos habituadas e que à medida que isso vai, né, se construindo, então fez ali nas séries na educação infantil, depois fez lá no primeiro ano, em diversas outras situações, ela já vai entendendo também o que se espera dela nessa prática. Sí, sí, sí. Sí, pienso que sí, que tiene que ver con eso. Por eso es como importante instalar esas prácticas también, porque permiten profundizar algunos aprendizajes que el escribir solo directamente no habilita la discusión. Nosotros pensamos que esos aprendizajes se construyen a partir del intercambio, ¿no? Entonces, si yo estoy escribiendo solo por mis propios medios, tengo menos posibilidades de intercambiar que si estamos todos juntos escribiendo un texto mientras se lo dictamos al maestro. Entonces hay decisiones que sí, que está buena tomarlas en ese contexto. Tem algo, acho que também da nossa tradição escolar, que é fazer um texto de uma sentada só. Então,
escreva sobre suas férias, ou dá um tema e o aluno tem que escrever, né? Sem passar pelo processo todo ali de produção textual que como você falou na sua apresentação, subsidia o momento da textualização, né? E também o momento depois de revisão, como as situações de discussão entre todos, né? De cada um, o próprio planejamento, fazer textos intermediários, né? Que depois vão apoiar nesse momento em que as crianças vão fazer a sua primeira textualização e vão ajudar também poder, no momento de revisar, né? A Lilian escreveu aqui, ó, Gabriela, agradeço a generosidade na partilha de sua pesquisa. É muito importante termos uma pesquisa como a sua. Ela nos apoia ao defender o enfoque de trabalho que desenvolvemos e acreditamos, além de fortalecer aspectos que observamos empiricamente em nossa prática. Bueno, muchas gracias por ese comentario. A Fátima, ela diz assim, se compreendi bem, nos textos orais não havia tanta diferença de um enfoque para o outro. Isso se deve, talvez, porque nos dois enfoques há acesso à leitura garantido? Seria isso? Sí, creo que ese es un factor que influye, y otro factor es que realmente la oralidad es algo que los chicos ya tienen construido cuando llegan a la escuela en general, y es su manera natural de expresarse, ¿no? Es menos complejo, se sienten más seguros, es lo que hacen cotidianamente, contar. Hay como algo de impulso natural también ahí, de contar, de narrar, de decir. Difícilmente se resistían a contar. Alguno que era más tímido, pero en general todos podían dar su opinión de lo que habían visto no solo contar, sino opinar. Yo creo que la señora tendría que haberse ido en vez de quedarse llorando. Muchos opinaban sobre lo que pasaba en la telenovela. Y aparecieron incluso ahí en los textos orales cuestiones vinculadas a sus situaciones de vida, ¿no? O a las interpretaciones que los chicos hacen de la vida adulta. ¿Por qué tiene que sufrir por un hombre? En la oralidad salió de todo, y después en la escritura, bueno, sí notamos que en general todos tenían conciencia de que al escribir tenía que ser distinto, que no se podía poner igual. Y eso nos pareció muy importante, ¿no? Como un registro en todos los chicos, en general, en la mayoría, de que la escritura no reproduce la oralidad. Que necesita otras reglas, que necesita otros recursos, otra terminología. Aí a Laura fez um comentário, eu fiquei com uma dúvida, uma pergunta. O estudo foi feito apenas com a tirinha do Quino ou usou outros textos, outros gêneros? No, para esta tarea de producción de textos, el disparador fue solamente la historieta. Y todos los textos analizados son los producidos en esa situación de investigación. No hemos analizado textos producidos en el aula, digamos, la idea era que todos pasaran por la misma experiencia para que la comparación fuera posible. O Josué, nosso amigo lá do México, ele está perguntando a los chicos en algún momento se les presentaron los diferentes textos que resultaron de su producción para que ellos mismos se dieran cuenta de las diferencias. Globalmente, las 3 producciones, no, eso no lo hicimos. Es una buena idea para replicar y hacerlo. No, la entrevista nuestra terminó, la última actividad que se hizo luego de producir los textos les dimos un posible texto
modélico que armamos nosotros, retomando algunas de las dificultades que vemos que aparecen en los chicos en general, con errores varios para corregir, y les decíamos, otro chico que hizo lo mismo que vos, que escribió lo que pasa en la historieta, escribió este texto. ¿Qué le cambiarías? ¿Crees que hay que cambiarle algo? ¿Por qué? Entonces les estábamos proponiendo revisar un texto ajeno. Eso fue la instancia posterior, que no está analizado en nuestra tesis, que nos quedó, digamos, un análisis como informal, sin incluir en ninguna tesis, porque realmente era como todo otro capítulo, era muchísimo lo que había ahí para mirar. O sea, volver sobre un texto producido por otro, sobre el cual yo conozco el contenido y sobre el cual yo también trabajé. Pero lo que cuenta José no fue algo que hicimos y la verdad que me parece interesante. Estaría bueno replicar y tomar esa mirada. Gracias, Sue. Podés hacer tu tesis y te ayudamos con la actividad. Josué está fazendo agora sua tese doutoral. Ah, muy bien. Sim, com Emília também, lá no Sinvestav, que chama, né, Josué? Ah, bien, bien. Bueno, la actividad, la propuesta de trabajo de la historieta la armó Emilia con María Claudia Molinari. Es el diseño de la entrevista, fue armada con ella, chequeado por ella, avisado por ella, pero puntualmente esa fue creación de Emilia. Yo cometí un error insalvable, no mencioné a mi directora de tesis, solo quería que sepan, la doctora Ana Zamba, que trabaja especialmente en el análisis de todo lo que tiene que ver con las narrativas infantiles. Entonces, en esa primera etapa que hicimos la indagación juntas con Emilia y Claudia Molinari, y después estuvo la segunda etapa de la escritura, análisis y pipí de mi tesis particular, que fue dirigida por la doctora Ana Zamba. Bom, a Luana comenta aqui, isso que a Gabriela está colocando é muito importante, pois várias vezes vemos os professores textualizando no lugar do aluno. Por isso, a reflexão em parceria é tão importante. Sí. Você compreendeu, Gabriela? Sim, compreendi. E também, muitas vezes, no momento da textualização, o professor interfere tanto em aspectos, né, diversos, que aí a produção é mais do adulto, não diz do que as crianças estão pensando, ou de como elas conseguem organizar o discurso naquele momento. Sí, cuando el docente decide transformar algo, tiene que explicitar las razones. Ese es el punto. No, así no lo vamos a poner. Lo vamos a poner así porque, digamos, de alguna forma tiene que blanquear y poner sobre la mesa ese debate o ofrecer sus argumentaciones. Eso es lo que tiene un sentido, ¿no? Si no, bueno, ya no está generando la reflexión que necesitamos generar. Nesse aspecto, Gabriela, quando numa primeira textualização, a gente está indo mais para uma discussão da didática, da sala de aula, do que da tese em si, mas numa primeira situação de textualização, parece interessante que a escrita fique do jeito do grupo, até para que a gente possa depois fazer essa comparação, né, que o Josué comenta, depois das diversas revisões, o que foi que eles conseguiram, né, alcançar. E mesmo no momento da revisão, acho que tem que ter um cuidado, porque às vezes a versão final, não necessariamente, dependendo das intervenções que o professor faz, a produção que o aluno ali, né, que os alunos, principalmente porque é uma situação coletiva, dão conta, né? Que eles já são aspectos que eles dão conta se o professor fez muitas interferências, né, no lugar do aluno.
Você quer comentar alguma? Sí, sí, coincido totalmente. Estaba también leyendo de una intervención de Daisy. Você quer que ele... Vou ler em voz alta para todo mundo? Tá? Trabalhar a produção... Opa, desculpa. Sí, léelo. Trabalhar a produção de texto com os pequenos, depois de um ano longe da escola por conta da pandemia, foi bem difícil de retomar no início. Parecia que os alunos não sabiam nem como pegar no lápis. Mas a angústia passou, já que consegui uma primeira produção de texto com eles, depois de trabalhar uma sequência bem rica, bem interessante. Acredito que o aluno deve vivenciar todos os dias escritas de pequenos textos ou pequenos trechos do texto trabalhado em sala de aula, oralmente, ditado ao professor, em dupla ou em uma produção individual. Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ser así. Es necesario que así sea, que la escritura forme parte de la cotidianidad. Siempre lo que decimos, si ustedes han leído a Mirta Castedo, a Claudia Molinari, es importantísimo no perder de vista el criterio de diversidad y de recurrencia, ¿no? Y de continuidad, claro, que sea continuo y que sea diverso. Tenemos que escribir todos los días diversas cosas. Entonces, un día estamos escribiendo cómo nos sentimos, otro día estamos escribiendo una lista de cosas que necesitamos para hacer un trabajo, otro día estamos escribiendo ideas para un futuro texto. Trabajamos mucho con la idea de textos intermedios, que es cuando estamos en un proyecto donde vamos a escribir un cuento de brujas. Y a medida que vamos leyendo, vamos registrando palabras que nos pueden servir para esa escritura. Entonces hoy vamos a escribir una lista de palabras que me permiten contar cómo son las brujas. Y bueno, todo eso sirve, son escrituras cotidianas, escrituras que surgen del trabajo, que son provisorias, y otras veces son escrituras en función de otros propósitos, porque dentro de la escuela, además de literatura, hacemos otras cosas. Nos comunicamos, nos decimos cosas, estudiamos ciencias, ¿no? Sé que la escritura está presente todo el día. Es como Daisy plantea, tal cual. Aqui a Sandra pergunta como trabalhar com os pais para que eles entendam esse enfoque. Bueno, les quiero contar que Sandra Vinocura es una psicopedagoga argentina, trabaja conmigo y realmente ese trabajo de hacer que los padres nos entiendan lo hacemos juntas mucho. Es un trabajo interesantísimo. También está acá en el MIT Luciana Cadic, que es maestra de sala de 5 y primer grado en Argentina. Una excelente docente. Les quería agradecer a las dos que hayan venido a compartir. El trabajo que hacemos con los padres es muy minucioso, las reuniones de padres, desde talleres con los padres, es necesario invitarlos, porque realmente para ellos es reconstruir su experiencia escolar, ¿no? La mayoría de los papás se educaron en la situación de aprender las letras, después unirlas, después recién por ejemplo, yo que mi apellido es Ucalá, no podía escribir mi nombre hasta que no me enseñen la Z, que se enseñaba al final, ¿no? Bueno, desarmar todo eso y ayudarlos a entender cómo acompañar a los chicos en el respeto de las producciones infantiles, es de lo cotidiano, es muy de lo cotidiano, de estar siempre dispuesto a explicar. En general, lo que nosotros proponemos es que la doble conceptualización que le decimos, que los padres puedan pasar en alguna especie de taller por las mismas experiencias por las que pasan los chicos para entender de qué se trata. O sea, vamos a escribir colectivamente una carta de opinión. Ustedes me dictan y yo escribo, ¿no? Proponerles a los papás en una reunión de personal hacer ese ejercicio, de padres hacer ese ejercicio, y tener que pensarlo entre todos, y tener que pensar
respuestas a las preguntas que el docente sugiere y proponer y discutir con otro par qué va, qué no va. Creo que esa es como la postura más efectiva. Poder mostrarles producciones de los chicos en los diferentes momentos. Nosotros trabajamos mucho con los padres la idea de que vos decías, Yulane, antes, no se escribe de una sentada. La escritura es un proceso. Entonces lo que él hizo hoy, mañana lo vamos a revisar y después lo vamos a revisar entre todos y en cada revisión vamos a hacer foco en cosas diferentes. Y es muy efectivo, por ejemplo, juntar esas producciones, esos 3 momentos. Ponete que dentro de un proyecto vos dijiste, bueno, hoy vamos a escribir el borrador 1, después le vamos a revisar los saltos de contenido y el uso de los verbos, y en el último vamos a revisar la ortografía. Poder ver con los padres esos 3 momentos de la producción y mostrarles qué tipos de intervenciones hicieron, y hacerlos tomar conciencia a ellos también de la laboriosidad de eso. No te escuchamos. Me parece super interessante esse tema, eu até anotei aqui para convidar vocês para um bate-papo depois sobre esse assunto, que é uma outra ação do Reescritas, que são os bate-papos que acontecem também uma vez por mês, à noite, e acho que esse é um tema que a gente está sempre peleando com ele, sempre brigando Sí, com... sí. Sí, la verdad que sería muy interesante intercambiar con compañeros que trabajen en escuelas cómo lo van resolviendo, porque es una temática que hay una cuestión del avance de otras líneas de trabajo que tiene que ver con que son mejor comprendidas por las familias y se sienten más seguros cuando a su hijo se le enseña de esa manera. Entonces, es un punto que hay que trabajarlo realmente. Bom, a Fátima comentou aqui que ótimo, a Laura agradeceu, e a Luana perguntou, referente à pesquisa, à investigação, foi uma quantidade grande de produções, de análises, como organizaram esse trabalho? Bueno, la verdad que el trabajo de los estudiantes en la Argentina al momento de hacer la tesis, sobre todo las personas en mi situación, digamos que yo hice mi tesis ya siendo grande y trabajando y teniendo una familia, es un trabajo artesanal, 100%, y que requiere mucho sostenimiento de equipo. Realmente mi directora para mí fue mi equipo de trabajo y nos pasamos horas pensando juntas sobre algunos textos, encontrábamos diferencias y decíamos, bueno, pero a ver cómo las conceptualizamos. Y fue así, muy pormenorizado, muy de uno a uno, muy... Después, al final, vino la cuestión estadística y etcétera, ¿no? Pero la primera parte fue de leer, releer, volver a mirar. Y, uy, mira, y en este encontramos lo mismo que encontramos en aquel. A ver, y bueno, ¿cómo lo nombramos a eso que estamos encontrando? No sé si responde tu pregunta, pero fueron 370 textos, 370 textos infantiles, ¿no? Bueno, estamos hablando de extensiones por ahí no tan largas, pero sí de complejidades. Lo que primero que hicimos de todas maneras fue normalizarlos a los textos, porque a nosotros nos interesaba analizar su contenido, no en qué momento de la construcción de la alfabetización estaban escritos. Nos interesaba analizar su contenido. Entonces los normalizamos, eso fue lo primero. Y trabajábamos con la producción original y la producción normalizada al lado. De cada uno de los textos escritos fue así. Y muchas veces cuando analizábamos los textos orales teníamos que volver a la grabación también, porque a veces teníamos dudas de, ¿realmente dijo eso? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué orden? ¿Con qué secuencia? ¿No? Así que también implicó eso, transcribir, volver a escuchar. Sim.
Aqui a Cíntia, ela faz um comentário a respeito ali sobre o assunto dos pais, né? Estou passando por isso com os pais dos meus alunos do primeiro ano, tendo que conversar constantemente com eles, pois me perguntam por que não trabalham com sílabas, sendo que os filhos ainda não sabem ler e escrever. Claro, sí, es el eje realmente que hay que trabajar con los padres. Sí. A Fátima, ela pergunta, muito bacana essa ideia do trabalho com os pais. No momento que estamos vivendo no Brasil, precisamos muito pensar nisso, em como dialogar com os pais. Claro, sí, a nosotros nos pasa también en el año pasado que tuvimos clases virtuales todo el año. Realmente esa parte fue compleja, ¿no? Porque los padres tenían que hacer las intervenciones que nosotros haríamos en el aula y bueno, obviamente iban para otro lado. Algunas maestras de la escuela en la que trabajo decidieron hacer hasta TikToks explicando cosas a los padres. Digamos que hubo todo tipo de herramientas a disposición. Pero sí, es un trabajo difícil ese. La verdad que es parte del trabajo que nos toca a los docentes y no es fácil, pero bueno, hay que, es importantísimo. La verdad que me gusta la idea, Giuliani, de tener una conversa sobre ese tema porque en muchas situaciones es que los padres entiendan lo que estamos haciendo es condición de posibilidad. E já era uma demanda antes da pandemia, né? A gente que trabalha em salas de primeiro ano, sobretudo, percebe quão fundamental é esse trabalho com as famílias, né? Para elas irem entendendo o processo que é feito, já que é tão distinto do que eles têm como referência. A Fátima pôs aqui que além da família, além da pandemia, a gente ainda está enfrentando aqui no Brasil um momento em que a política de educação do MEC vai, né, do nosso Ministério da Educação, vai totalmente em outro sentido. Sí, entiendo. Digamos que está exacerbado probablemente en este momento en Brasil, pero es una situación de América Latina en general, ¿no? La inestabilidad en las políticas públicas respecto a la alfabetización. Y ese es un tema que hay que tomar, hay que abordar. Por eso es importante también contar con investigaciones que muestren datos empíricos, que respalden desde lo empírico, porque entre nosotros nos entendemos perfecto, pero hay que discutir estas cuestiones con gente que está parada en otro lugar. Y esa gente muchas veces solo entiende los datos duros. Entonces tenemos que tenerlos nosotros también. Tradicionalmente otras tradiciones investigativas le dieron mucha más importancia a los datos duros que los que estamos más vinculados a las ciencias sociales, a la pedagogía. Y uno de los análisis que hacíamos en esos encuentros previos con Emilia tenían que ver con esto, ¿no? Ella siempre estimulando bueno, tenemos que poder defender con datos esto que nosotros sostenemos en las prácticas. Sim. E fazer esses dados também chegarem aos professores, né? Porque tem muita, assim, tem bastante pesquisa, né? Bastante investigações que foram feitas. Acho que ainda há uma questão, né? Que principalmente aqui no Brasil, da gente ter mais pesquisa em didática, pesquisa, né, de base. Claro. Mas a gente também não consegue muito fazer circular as que temos, né? As que fazer chegar aos professores, né? Tan importante este tipo de cuestiones que ustedes están organizando. La verdad que es muy importante, es ponernos en relación, escucharnos, ¿no? Y además me parece brillante que hayan elegido digamos, en ese sentido la pandemia ayudó a que nos decidamos a comunicarnos en estos formatos, porque antes, bueno, había que viajar y no todo el mundo puede viajar.
la verdad es que yo tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional por primera vez en mi vida, hace 4 años, en el Conlets de 2017. Antes de eso, para mí no era posible ir a escuchar a gente de otros países en un congreso enorme. Y creo que eso nos ha pasado a muchos y nos sigue pasando, digamos, la imposibilidad de... La gente que nos dedicamos a la educación no somos gente millonaria ni tenemos empresas que nos banquen los viajes de investigación y de capacitación. Entonces estas instancias me parece que hay que multiplicarlas, realmente las aliento a seguir y se los agradezco mucho porque es un trabajo que aporta muchísimo. Sí, coincido, Fátima. Parabéns aos escrita, que realmente tem feito um trabalho incrível, dice. Coincido. Eu tenho uma pergunta sobre a pesquisa. Se você poderia retomar, falar um pouco mais sobre como que vocês definiram o que eram, mas quais eram as escolas construtivistas y quais no. Se podía retomar un poco. Bueno, esa parte del trabajo fue intensísima, pero también fue realmente de mucho enriquecimiento, porque nosotros antes, para seleccionar la escuela, visitamos un montón de escuelas. Dentro de cada escuela a lo mejor había 4 salas de 5. Íbamos a hacer observaciones de las clases, hablábamos con las maestras, hablábamos con las directoras. El recorrido que hicimos para seleccionar las escuelas requirió un trabajo como pormenorizado y de equipo. Éramos más o menos 10 personas. Algunas viajaron a Córdoba para poder también visitar escuelas allá y no quedarnos solo con las escuelas de los lugares centrales del país, digamos, ¿no? Córdoba es una provincia que está más alejada de la capital, es una ciudad importante, pero tiene, digamos, otra idiosincrasia y otras políticas educativas inclusive distintas a las de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, esa búsqueda fue intensa. Nosotros llevamos registros de observación, hicimos entrevistas con algunas preguntas pautadas, otras que iban surgiendo en el diálogo. Analizamos las secuencias didácticas que los maestros llevaban a cabo, hablamos con los maestros para conocer en qué aspectos, en qué enfoques teóricos se centraban. Analizamos clases, las desgrabamos y después de mirar un montón, elegimos las que elegimos. Tratando, entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en la diapositiva yo les describí lo que era enfoque constructivista de lo que era enfoque formal? Eso no fue algo que nosotros tuvimos a previa. Eso fue una descripción que logramos a partir de recorrer escuelas. O sea, eso que nosotros pusimos ahí es lo que vimos que efectivamente pasaba en las escuelas que elegimos. A esta la elegimos porque hace todo esto y a esta la elegimos porque hace todo esto. Esa construcción fue eso, fue una construcción, no fue a priori. La descripción de los contextos, digamos, foi construída a partir de recorrer e observar. Então, acho que é isso. Gabriela, de novo, muito obrigada. Né? Em breve a gente vai anunciar o próximo bate-papo e a próxima charla. Portanto, fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Curta, compartilhe, siga. Eu sempre peço para vocês ajudarem a gente na divulgação, para trazer mais colegas aí, mais professores para essa nossa praça aqui de encontros. Então, o Reescritas agradece a presença de todos. Esperamos que tenha sido um bom encontro, disparador de muitas reflexões. Obrigada, gente. Até a próxima.